Gracias por venir. Quisiera empezar diciéndoles que el Movimiento Nueva República, como un movimiento progresista y refundacional, siempre ha planteado la necesidad de reformar la Constitución Política de la República. Es decir, nosotros estamos conscientes de que la actual Constitución tiene graves falencias, graves males, que no se cumple, que hay ciertas trampas constitucionales que se deben eliminar. En el plano ideal creemos que debería de ser una Asamblea Nacional Constituyente la que logre esto. Lamentablemente, al día de hoy, creemos que una Asamblea Nacional Constituyente sería ganada otra vez por los mismos, es decir, por los que ya saben cómo se logra amañar todo un proceso electoral, los que reciben financiamiento de dudosa procedencia, los que tienen pactos con ciertos sectores, serían los que volverían a ganar. Por eso nosotros creemos que saludamos la propuesta que se está haciendo, sin embargo, creemos que lo que debemos exigir los ciudadanos, lo que debemos ahorita plantear los ciudadanos como una exigencia nuestra, debe ser una reforma profunda a la ley electoral y de partidos políticos. Pero no cualquier reforma, hay que plantear una reforma al sistema electoral y de partidos políticos para recuperar la democracia. Nosotros partimos del criterio de que quienes tienen secuestrada la democracia son los financistas de dudosa procedencia que ponen y quitan presidentes, que ponen y quitan diputados, que ponen y quitan alcaldes. Por eso hay que irnos por el financiamiento público. Creemos que debe terminar el financiamiento privado, conocer quiénes son los financistas, creemos que debe quedarse en 90 días la campaña política. También creemos que las cuotas obligatorias en cargos de elección popular para mujeres e indígenas es indispensable, sanciones drásticas a los partidos políticos y candidatos que violan la ley. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral no ha logrado realmente sancionar drásticamente a los partidos, y algo que es fundamental, separar la elección presidencial de la elección de diputados y alcaldes. También creemos que hay que prohibir la reelección de alcaldes y diputados por más de 2 periodos. Aquí ya no podemos seguir soportando que hayan alcaldes y diputados que tienen más de 25 años de estar en el cargo y que no se ve por dónde está el beneficio para sus comunidades y para el país. Nosotros sí creemos que hay que eliminar el listado nacional, y creemos también que hay que reconocer el voto de los migrantes y prohibir el nepotismo en los partidos políticos. Ya hay muchos diputados en la actualidad que tienen a sus hijos, que tienen a la nuera, en el Congreso de la República, y en las alcaldías es lo mismo. Entonces aquí hay que terminar con eso y que lo haga la norma electoral. Pero creemos nosotros que hay una serie de criterios que se pueden abordar en relación a esto y en relación a la propuesta constitucional. Por favor, más adelante. Creemos nosotros en relación al macrotema de fortalecimiento fiscal y financiero del Estado. Lo que nosotros vemos es de que la propuesta no realiza cambios de fondo en el sistema económico y no aborda los siguientes temas. Uno de los temas fundamentales que hay que cambiar es el financiamiento al Estado por parte del Banco de Guatemala. En 1993 se hizo una reforma para que el Estado no pudiera seguir prestándole al propio Estado, y realmente eso es incorrecto, porque esto ha servido para que los bancos privados sean los únicos que pueden prestarle al gobierno de Guatemala, y esto ha significado que sea un negocio redondo para los bancos. Luego creemos que es urgente trabajar con la eliminación del principio de doble tributación. Actualmente el artículo 243 constitucional establece la vigencia del principio de capacidad de pago, pero en el mismo artículo establece la prohibición de la doble tributación. Esto ha permitido que todas las reformas constitucionales sean bloqueadas en la Corte de Constitucionalidad. Creemos nosotros que no existe una reforma de fondo en cuanto a las exenciones y exoneraciones fiscales, y la propuesta del 40% como máximo de participación del Estado en empresas extractivas es insuficiente y entreguista. No existe ningún país en el mundo que tenga una legislación tan bondadosa, tan buena con las empresas transnacionales que se dedican a extracción de recursos naturales, llámese petróleo, llámese minería. Por lo tanto, nosotros creemos que esto de decir hasta el 40% y que encima de eso el Congreso de la República sea el que tenga que hacer una ley para readecuar todo esto es absurdo, porque este Congreso no se ha atrevido a hacer las reformas que hay que hacer. En el tema de exenciones se está planteando una exención a los colegios privados, pero no se está planteando la propuesta de fondo, que es eliminar todas las exenciones y todas las exoneraciones fiscales. Luego, con el tema de seguridad y justicia, nosotros lo creemos es de que esto es necesario cambiarlo en el país.
Es indispensable que existan cambios en materia de independencia judicial, pero no vemos ningún avance, puesto que no se garantiza la carrera judicial plena y se mantiene una injerencia impropia del Congreso de la República en el sistema de justicia. Se está creando un nuevo consejo de la carrera judicial y entonces en el tema justicia, ahora el Congreso va a elegir a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Carrera Judicial. No puede seguir el Congreso de la República haciendo esos nombramientos, porque esto es mantener secuestrada a la carrera judicial, secuestrar al organismo judicial por parte del Congreso de la República. Entonces debe separarse todo esto y tenemos preocupación porque se abre la puerta para el cambio del fiscal general por un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Eso es peligroso porque creemos nosotros que el fiscal general debería de ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia y no debería estar expuesto a ser destituido por el Ejecutivo o por el Congreso. Con esta clase política que tenemos, sabiendo que la mayoría de corruptos están en el organismo legislativo y en el organismo ejecutivo, realmente es un riesgo mayor aceptar esa reforma. Sobre el tema del fortalecimiento del sistema político, otra vez repetimos lo que ya hemos dicho. Si no hay una reforma electoral profunda, esa propuesta de nuevos distritos electorales va a ser una propuesta que al final de cuentas va a favorecer a los partidos poderosos, a los grandes financistas de campaña que van a tener asegurado su diputado en el Congreso de la República. Sobre el tema de transparencia, lo que nosotros creemos es de que las reformas propuestas no contemplan aspectos de fondo, sino solo de forma. Sin cambios de fondo, volvemos a repetir, no va a existir posibilidades de cambio. Luego decir algo que nos preocupa. Se está planteando que la Contraloría General de Cuentas sea fiscalizada por un consejo de la Contraloría General de Cuentas, pero en ese consejo se incluye a la Universidad de San Carlos y a otros entes del Estado que son sujetos de fiscalización. Eso no es posible ni es adecuado, porque no pueden ellos ser juez y parte en este control de la Contraloría. Pero nos preocupa que el sector privado también quiera estar en ese proceso. Es decir, ahí se está planteando por parte del presidente que el sector privado también esté en el Consejo de la Contraloría. Creemos que no es adecuado. De manera que el Movimiento Nueva República considera que es prudente que se reconozca el Estado de Guatemala como un Estado de naturaleza social, democrático y pluricultural. Esa propuesta sí creemos nosotros que es buena y la avalamos. En cuanto al artículo 125, lo que nosotros creemos que hay que hacer es garantizar que el Estado tenga como mínimo el 51% de la propiedad de las empresas que se dedican a la explotación de los recursos naturales. Esto hay que ponerlo al servicio del país, son recursos estratégicos y es importante que Guatemala defienda ya su soberanía en estos temas. Luego, creemos que en el artículo 132 debe garantizarse un lugar en la Junta Monetaria al sector cooperativo. El sector cooperativo desde hace mucho tiempo está planteando esa necesidad y creemos que es un sector pujante que debería estar ahí. En el artículo 133 creemos que hay que permitir que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento al Estado, devolviendo la soberanía financiera hacia el Estado, como ya lo hemos expuesto. Y en el artículo 157 y 254 creemos que es indispensable prohibir la reelección de alcaldes y diputados por más de 2 periodos. Esto no lo vemos y creemos que el presidente le está teniendo miedo a esa clase política que está ahí incrustada en el poder. Por lo tanto, creemos nosotros que esto es fundamental. Luego, para que la soberanía radique en el pueblo, hay que permitirle a 3,000 ciudadanos plantear iniciativas de ley como una forma práctica y real de ejercer el poder ciudadano. Hay muchas leyes que muchas bancadas en el Congreso de la República no se atreven a plantearlas, no se atreven a impulsarlas. Entonces, que el pueblo sea el que también tenga posibilidades de plantear esas iniciativas de ley. Luego, en el artículo 196 y 200, hay que exigir como requisito mínimo para ser ministro o viceministro ser profesional universitario. Actualmente ese requisito no existe y se ha prestado para cualquier tipo de manipulaciones. En el artículo 233, nosotros lo que creemos es de que hay que desaparecer el sistema de comisiones de postulación en la elección del Contralor General de Cuentas y que debe existir una carrera judicial plena en la Contraloría General de Cuentas. Es decir, que los propios auditores sean los que nominen a su Contralor, pero ya no seguir con esa práctica de que el Congreso nomina a un Contralor para que no va a controlar, a un Contralor para que no les va a contar las costillas. Aquí lo que necesitamos es independencia para el Contralor. Lo mismo opinamos con relación a las reformas del sistema de justicia
ahí creemos que hay que garantizar la carrera judicial plena desde los jueces de paz hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, limitando la injerencia del Congreso de la República en la elección de magistrados. En el artículo 237 estamos de acuerdo en que se eliminen los fideicomisos, y en el artículo 243, como ya lo dijimos, para eliminar la doble o múltiple tributación, pues contradice el principio de capacidad de pago. Y en el artículo 251, para que él o la fiscal general sea nombrada por la Corte Suprema de Justicia. Presidente, creemos que es un contrasentido que elija a la fiscal o el fiscal general, y por lo tanto creemos que esto debe pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia en consonancia con ese gobierno de los jueces, que es el que nosotros proponemos. Y en el artículo 265, para permitir a ciudadanos y entidades jurídicas el ejercicio de la acción de amparo para derechos difusos. Resulta que la actual Constitución y la actual legislación permite que el Procurador de los Derechos Humanos defienda los derechos difusos de los guatemaltecos, especialmente en materia de ambiente, pero ni uno solo de los procuradores lo ha hecho. Por eso ahora hay que cambiar la norma constitucional y dejar claro que las organizaciones que tengan personalidad jurídica y los ciudadanos puedan defender esos derechos difusos, especialmente porque se está poniendo en moda el tema extractivo relacionado con la extracción de minerales y el tema petrolero. Ratificamos entonces que la propuesta del presidente Pérez Molina la encontramos en medio de un ímpetu presidencial que choca con la realidad de los poderes fácticos de este país. Vemos nosotros cómo el sector privado dice no estamos de acuerdo y es capaz de hacer retroceder al presidente casi en el 50% de su propuesta. Vemos nosotros que existen sectores que también quieren aprovecharse de la propuesta porque quieren seguir manteniendo las famosas comisiones de postulación que tanto beneficio y tanto beneficio le ha provocado a ellos, pero tanta perversión a instituciones, por ejemplo, como la Universidad de San Carlos. Vemos nosotros que los políticos le han dicho al presidente ya no se meta al tema electoral porque eso lo arreglamos los partidos políticos, y el presidente inmediatamente cede. De manera que lo que nosotros vemos es de que el presidente en sus tribulaciones se encuentra perdido en cuanto a qué hacer. Pero nosotros creemos que un gran legado de esta legislatura y de este sector político que nos gobierna debería de ser una reforma electoral profunda que nos permita realmente un cambio de fondo. En ese sentido, estamos dispuestos a trasladarle todas nuestras sugerencias al presidente de luchar por una transformación real de la Constitución Política de la República, pero creemos que desgraciadamente el debate se está tergiversando y nosotros como movimiento progresista estamos dispuestos a dar la batalla. Sin embargo, el problema es que debemos preguntarnos con este gobierno y con este presidente realmente quiénes tienen capacidad de veto, quiénes tienen capacidad de doblarle la mano al presidente, de doblarle el brazo al presidente, y creemos que los que tienen esa capacidad son sus financistas de campaña, son los sectores poderosos que él representa y al final de cuentas la clase política corrupta y tradicional que ha sido la que ha gobernado en este país. ¿Ustedes van a utilizar únicamente la vía del presidente para presentar estas propuestas o cómo más las van a socializar o al menos las van a sentar para lograr un apoyo para que tengan realmente? Mire, la tarea principal que tenemos ahora nosotros es darlas a conocer, difundirlas. Vamos a realizar foros, vamos a realizar todo tipo de actividades, pero también vamos a ir a entregar esta propuesta a Casa Presidencial y la vamos a entregar a cada una de las bancadas del Congreso de la República, esperando que reaccionen en función de los intereses nacionales. Sabemos que la propuesta que va a presentar el presidente nada más es una iniciativa que él toma, y su iniciativa, de acuerdo al diálogo ciudadano que ha mantenido, pero también hay que decir algo claro: quienes van a tener la palabra final en esto son los diputados. De manera que nosotros respetuosamente le vamos a hacer llegar a todas las bancadas del Congreso de la República y a todos los diputados nuestra propuesta, y a diferentes sectores también para que puedan pronunciarse y ojalá tomen conciencia de la necesidad de impulsar cambios como los que nosotros estamos proponiendo.